Reddit pregunta. Doctores de Reddit, ¿cuál es su diagnóstico más desgarrador? Aquí tengo un dentista. Un chico de 18 años necesitaba una dentadura postiza o $30,000 para una boca llena de coronas. Tenía una hipoplasia genética del esmalte que le hacía tener un esmalte blando y sus dientes se habían erosionado hasta formar pequeñas protuberancias. Cuando le presenté esta información a él y a sus padres, se rieron ante la idea de gastar tanto dinero en sus dientes y dijeron, bueno, parece que vamos a dejar que se caigan y te pondremos una dentadura postiza más tarde. Parecía realmente angustiado. Me sentí bastante triste por el caso, así que los llamé unos días después y les ofrecí hacer el caso como caridad y no cobrarles nada. Dijeron que lo considerarían, pero nunca me devolvieron la llamada. Intenté hacer un seguimiento y no me devolvieron la llamada. Esto fue hace un año y pienso mucho en ello. Soy anestesiólogo y tuve que hablar con un paciente sobre los riesgos de la anestesiología. La paciente era huérfana de 11 años. Normalmente hablo con los padres cuando se trata de niños, pero este caso me dejó destrozado porque leí los documentos de la paciente y su padre tuvo un accidente en el trabajo y tiene problemas mentales, y su madre la abandonó para regresar a su país de origen. Ella vino con 2 trabajadores del orfanato que tenían apenas 20 años. Básicamente, 3 niños a mis ojos. Hasta ese momento, nunca había pensado en que los huérfanos necesitaran atención médica porque nunca se me había ocurrido. Pero, maldita sea, necesitaba una pausa después de esto. Ahora trabajo en medicina rural, pero antes de eso trabajaba en hematología, tanto en el laboratorio como en el clínico. Muchos diagnósticos de leucemia. Muchos adultos jóvenes y viejos muertos. Pero quizás una de las cosas más desgarradoras que tuve que hacer fue cuando trabajaba en el laboratorio. Recibí una llamada en mitad de la noche de uno de nuestros científicos con una muestra de sangre que habían recibido de un médico rural y que había llegado bastante tarde. De un niño de 5 años, creo. Pero cuando pasó por la máquina tenía unos recuentos preocupantes, así que el científico la miró en mitad de la noche en lugar de por la mañana. Estaban lo suficientemente preocupados como para hacerme echar un vistazo y me enviaron por correo electrónico un montón de fotos tomadas de las diapositivas. Una leucemia absolutamente furiosa. Recuentos de células cancerosas enormes. Recuentos de células normales absolutamente desplomados. Alto riesgo de que simplemente sangraran espontáneamente en el intestino o el cerebro. Algo que tenía que solucionarse de inmediato. Pero no se pudo contactar con el médico que solicitó las muestras de sangre. Entonces intenté llamar a los padres, ya que este niño no solo necesita estar en el hospital lo antes posible, sino que también necesita transfusiones y subirse a un avión para volar unos 1000 km a un hospital pediátrico especializado lo antes posible. Lamentablemente, tampoco pude comunicarme con los padres por teléfono, así que llamé a la ambulancia local. Los envié a eso de la 1 de la mañana para que llamaran a la puerta hasta que alguien respondiera y llevaran al niño al hospital local. Mientras tanto, yo estaría organizando el vuelo médico a la ciudad. Conseguí que todas las personas de esa cadena subieran a bordo. Todo salió tan bien como se podía esperar, pero me rompió el corazón pensar en lo traumático que habría sido para esa familia. Es bastante malo enterarse de que tu hijo tiene una enfermedad tan terrible, pero enterarse con luces rojas y azules y alguien golpeando tu puerta a la 1 de la mañana. Hago muchos traumas y decirles a los padres que su hijo murió debido a decisiones estúpidas no es divertido. Últimamente, muchos niños han muerto por subirse a los techos de los trenes y electrocutarse, así que, por favor, dejen de hacerlo. Estudiante de 3er año en una sala de urgencias. Mi jefe me da un caso fácil para empezar, se trata de un hombre que llega con dolor de cabeza y habla lenta. Me enteré de que hace poco la hija del hombre murió de cáncer. El jefe cree que se trata de depresión. Al examinarlo, algo no anda bien. Pido una tomografía computarizada pensando que podría ser un derrame cerebral. Cáncer de cerebro. Murió en menos de un año, dejando atrás a su esposa y a su hijo de 18 años. La vida es preciosa. La mayoría de los pacientes en la sala de oncología pediátrica, en realidad. Recuerdo mi primera vez en esa sala, aproximadamente medio año después de comenzar mi pasantía. Me asignaron la tarea de colocar un acceso intravenoso y luego tomar una muestra de sangre de esta paciente joven y de mucho tiempo de esa sala, como muchos pacientes de oncología pediátrica allí, para enviarla al laboratorio para obtener sangre nueva para transfundirle. Para empezar,
Colocar una vía intravenosa ya es mucho más difícil en los niños que en los adultos, y si los niños son caquécticos, muy jóvenes y les han estado pinchando las venas durante años y años para tratarlos, entonces esa tarea se vuelve exponencialmente difícil. En ese momento, yo estaba acostumbrada a los niños que lloraban y destrozaban la habitación con solo mirar una aguja. Esta sala era diferente. Yo, que era un médico bastante novato en aquel momento, debí de parecer notablemente ansioso porque este paciente me miró fijamente a los ojos y, con la mayor calma, me dijo: «Doctor, no se preocupe. No voy a pelear con usted. Esta es solo mi vida. Termine con esto de una vez». Se puso la aguja en la vena sin emoción y luego volvió a navegar por la pantalla en su iPad. Fue entonces cuando comprendí sus palabras, que la vida normal para ellos incluía recibir pinchazos de agujas de médicos y enfermeras desconocidos, camas de hospital y tener que escuchar a otros bebés llorar todo el día, todos los días. Todos los médicos se vuelven insensibles hasta cierto punto, es parte del trabajo. Pero saber que esos niños se vuelven insensibles a todo esto realmente me rompió el corazón. Mi papá es oncólogo. Me contó de una mujer que rechazó el tratamiento porque su marido la amenazó con abandonarla si perdía el cabello. Él era la única familia que tenía y ella no quería perderlo. Mi padre intentó razonar con ella. Le preguntó si podía hablar con su marido, que no acudía a las pocas citas a las que ella asistía, pero ella se negó y desapareció durante unos 6 meses. Luego regresó porque había empezado a deteriorarse físicamente y su marido la había abandonado. Quería recibir tratamiento porque en ese momento no tenía nada que perder. Pero la enfermedad estaba demasiado avanzada y no sobrevivió. Tenía 25 años. Esta es definitivamente una de las historias más devastadoras y exasperantes que me ha contado. Una enfermera jubilada de unos 60 años se presentó con cambios cognitivos de rápida progresión y movimientos extraños. Los estudios revelaron que tenía la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Estaba lo suficientemente consciente de la enfermedad como para comprender el diagnóstico y simplemente le gritó a su esposo: «Lamento lo que estoy a punto de hacerte pasar». Le dieron el alta para cuidados paliativos y falleció después de unas semanas. Una mujer de 30 años llegó con una leve dificultad para caminar y déficits sensoriales en las piernas. Le hicimos una resonancia magnética del cerebro y la columna vertebral para ver estas lesiones ovoides que se realzaban en el tronco encefálico y la columna cervical. Había emigrado recientemente de un país subdesarrollado, lo que nos hizo pensar que se trataba de una presentación extraña de una infección como la tuberculosis. Le realizamos una punción lumbar y no vimos ningún signo de infección o inflamación, por lo que tuvimos que solicitar la ayuda de expertos en enfermedades neuroinfecciosas de otras instituciones, pero fue en vano. Durante las 2 o 3 semanas que estuvo en el hospital, pasó de caminar por los pasillos a quedar cuadripléjica. Finalmente, una de las lesiones se expandió hasta un punto en el que pudimos realizar una biopsia con seguridad razonable. La biopsia resultó ser un glioblastoma. Este tipo de tumores rara vez se presentan en la columna vertebral y el tronco encefálico, y no hay nada que podamos hacer para ayudarla. Le dieron el alta y se fue a su casa para recibir cuidados paliativos, y murió un par de semanas después. Cuando a mi ex suegra le dieron 6 meses de vida por linfoma, no había nadie que hablara español, así que le dijeron a mi ex esposa cuando tenía 6 años que le explicara a su madre que tenía cáncer y solo le quedaban 6 meses de vida. A una mujer de 19 años le extirparon el útero por completo, TAPSO, debido a un cáncer agresivo. Murió en la mesa de operaciones. No soy médico, sino enfermero de urgencias. Odio cuando encontramos cáncer en alguien que llega al hospital debido a algunos síntomas vagos, ya sea sangre en la orina que se convierte en cáncer de vejiga, dificultad para orinar que se convierte en cáncer de próstata, o hacemos una tomografía computarizada del abdomen y vemos nódulos en los pulmones. La peor parte es que no sabemos al 100% si esta masa o mancha es cáncer, podemos simplemente decírselo y hacer un seguimiento. No puedo imaginar el estrés que supone esperar para saber con certeza qué tan grave es. Mi peor experiencia fue con una mujer de unos 30 años que acababa de vencer un cáncer de mama. Era viuda y no tenía hijos, y su única madre había muerto recientemente de cáncer de ovario. La vimos porque tenía dolor abdominal y en la tomografía computarizada le detectaron una masa en el ovario. Cuando se lo dijimos, parecía muy sola y devastada. No soy de dar abrazos, pero sin duda fue el abrazo más largo que le di a un paciente en mi carrera.
La demencia está subestimada. Su ser querido es irreconocible cuando la enfermedad avanza. Piense en culpa, dolor, frustración e indignación, todo en uno. Muerte cerebral en paciente joven y tener que hablar con la familia sobre la donación de órganos. En una ocasión traté a una persona que se había sometido a una cirugía abdominal, pero durante el procedimiento perdió el suministro de sangre a la columna vertebral. Se despertó, permanentemente, paralizada por debajo del nivel del pecho. Recuerdo que el médico de mi hijo no podía hablar bien mientras me informaba de su diagnóstico de leucemia. Había sido su médico desde el día de su nacimiento. Mi hijo tenía 9 años en ese momento. Resultó ser leucemia mieloide aguda. La superó 2 veces antes de que la sepsis se lo llevara en 2022.